Luego de la Guerra del Pacífico, Chile gozó de una corta bonanza militar, económica y de prestigio internacional que duró un par de años. A diferencia de las demás naciones latinoamericanas, Chile era visto y se consideraba a sí mismo como el país más poderoso y estable de la región, capaz de imponer su voluntad sobre sus vecinos e incluso sobre poderosas naciones europeas como Francia. A propósito de la isla de Pascua y sobre los Estados Unidos que para ese momento estaba alcanzando el estatus de potencia mundial, a propósito de la crisis de Panamá. Para los 1880 los Estados Unidos comenzaron a considerar a Chile como una amenaza seria. De manera constante congresistas estadounidenses como Albert Brown decían: si lo desean, los chilenos pueden en este momento comandar el mar Pacífico estadounidense, tomando a Oregon y California como rehenes o cualquiera de sus acorazados puede hundir a cada una de nuestras naves de madera y esto debería ser motivo de vergüenza para nuestros ciudadanos. Luego del conflicto contra el Perú y Bolivia, Chile modernizó su flota. Uno de los navíos que más escándalo y revuelo causaba era el acorazado Esmeralda que el diario de la Armada estadounidense consideraba como de primera línea, y capaz de hundir a cada uno de los navíos de la flota estadounidense sin ser tocado siquiera. Aquello puede haber sido una exageración, pero es fascinante que haya sido escrito en la revista estadounidense de la Armada y Marina. Para 1885 Chile estaba en una posición curiosa, poseía unas fuerzas armadas de primer orden, lo suficientemente grandes como para intimidar a eventuales rivales, pero era demasiado pequeño y pobre como para ser considerado una potencia con proyección regional a largo plazo. Era pues, en estos específicos años una nación con un poderoso ejército y armada pero incapaz de mantenerlos a futuro. La noción estadounidense de que Chile era una república relativamente fuerte pero que se mantendría, entre comillas, en su territorio por su propia falta de energías fue desmentida en 1885 con el incidente de Panamá. Durante aquel naves estadounidenses ocuparon el puerto de Colón en Colombia, aprovechándose del caos reinante en el país y Chile temía que los primeros podrían incluso avanzar contra Ecuador. Por esa razón Chile envió al acorazado Esmeralda para imponer el orden. Su excusa, por supuesto, era la existencia de una suerte de solidaridad latinoamericana y que actuar era casi un deber impuesto al país hispanoamericano más poderoso de la época. El verdadero motivo, naturalmente, era que los chilenos temían que los Estados Unidos se involucrasen demasiado en el Pacífico Central y eventualmente en el Pacífico Sur y por eso debían mostrar resolución, aunque rayara en la temeridad. Juan López, capitán de la Esmeralda, recibió las órdenes de tomar todas las medidas necesarias para expulsar a los norteamericanos, incluso las militares. Cuando estos se retiraron de la ciudad colombiana, la Esmeralda partió hasta Guayaquil para proteger al gobierno y mostrar que Ecuador tampoco estaba a merced de una hipotética expansión estadounidense en la región. El autor chileno Vicuña Maquena se regodeaba y exageraba indicando que los chilenos habían obligado a los Estados Unidos a retroceder ante su poder. Aunque haya sido una exageración, las palabras del autor tenían algo de verdad y demostraban el nivel de agresividad de Chile. En Estados Unidos el incidente confirmó que la pequeña pero audaz república, si bien no era una amenaza debido a su pequeño tamaño, sí podía ser una molestia y un estorbo que chocaba con su doctrina Monroe. Como resulta obvio, un país pequeño y relativamente pobre puede competir solo temporalmente contra un país de 60 millones de habitantes y de enorme capacidad industrial. Sus 3 millones de habitantes, manteniendo una poderosa flota, está condenado a tener que ceder y por eso es que este glorioso periodo del Chile potencia duró menos de una década. Esta debacle chilena se aceleró debido a la guerra civil que sufrió el país en 1891. Si bien la guerra no fue particularmente sangrienta ni particularmente larga, dejó en ascuas a la nación, justamente en el periodo en que los Estados Unidos aún consideraban a Chile como un rival o molestia en la región y sobreestimaba sus capacidades. Chile aún resentía la interferencia estadounidense en la Guerra del Pacífico y los Estados Unidos aún resentían la interferencia chilena en Colombia. En las calles chilenas se escuchaban vítores contra los estadounidenses, por lo que dejar marinos de aquella nacionalidad a la deriva en un puerto de un país que los miraban como una amenaza no fue una decisión demasiado acertada. Un mes después del fin de la Guerra Civil, los botes del USS Baltimore tocaron tierra en Valparaíso. Por supuesto, los marinos norteamericanos deseaban estirar las piernas y empinar el codo, para luego amanecer en algún burdel de mala muerte en el puerto. Un pequeño grupo, incluyendo a Charles Reagan y John Talbot, visitaron un bar llamado True Blue. Mientras se retiraban, comenzó una discusión con un marino chileno y minutos después, un grupo de sus compatriotas perseguía a los estadounidenses. En la refriega que continuó, ambos norteamericanos murieron, ya por balazos o apuñalados. No solo eso, varias decenas de marinos norteamericanos terminaron heridos, golpeados y encerrados en cárceles de Valparaíso.
Este incidente, se debe recordar, no se daba en un vacío histórico ya que para ese momento ambas naciones, aunque enormemente dispares en recursos eran rivales si no es que de plano enemigos. En enero de 1892 las autoridades chilenas establecieron que los disturbios habían sido culpa de los estadounidenses, y no solo exoneraron a los policías que habían matado a Righin y Talbot sino que fueron laureados como héroes. Los marinos estadounidenses que aún se mantenían en el país tenían que esquivar la ocasional roca y recibir malentendidas obscenidades por parte de la población. Las relaciones entre ambos países se tensaron hasta un punto de alto riesgo que amenazó con convertirse en un conflicto armado. Las autoridades chilenas también actuaron de manera agresiva. Por ejemplo, durante la crisis usaron al USS Yorktown como buque de práctica para dispararle torpedos falsos y en una ocasión casi lo alcanzan con un cohete verdadero. Aquellas prácticas fueron la gota que derramó el vaso y el presidente Harrison amenazó con romper relaciones diplomáticas a menos que Chile retrocediera, pagara reparaciones y se disculpara. El presidente estadounidense, en un largo discurso ante el Congreso describió los eventos, la demora con que las autoridades chilenas habían actuado y quiso poner el tema Baltimore como uno de prestigio. Decía el presidente: debemos proteger a aquellos quienes en puertos extranjeros visten nuestros colores de todo tipo de agresiones, excesos y brutalidad. Muchos interpretaron las declaraciones de Harrison como una preparación para la guerra. Ciertamente que los estadounidenses, en especial su armada, se preparó para ella, alistando sus buques para bloquear los puertos chilenos. Sin embargo, Estados Unidos sabía que aunque su flota había sido reforzada grandemente durante los últimos años, también lo había hecho la chilena. De hecho, hace pocos meses la armada había recibido los acorazados Pinto y Errázuriz y pronto llegaría el Prat. En el semanario de Harper se concluía que, si bien la armada chilena era algo más pequeña, era un rival más que formidable. En el plano internacional Chile estaba solo. Gran Bretaña, tradicional aliado del país, había estado de acuerdo en que Chile se había excedido. Alemania, el otro posible aliado, aparecía duditativo. En lo que respecta al continente americano, los chilenos temían que los bolivianos y peruanos deseasen lanzar una guerra de revancha apoyando a los Estados Unidos. Al final, la Argentina fue el país latinoamericano que más se aprovechó y manipuló la crisis. Se dice desde antiguo que este país apoyó e incluso atizó a los estadounidenses para que atacasen a Chile. William Satter estima que Buenos Aires en efecto ofreció a los norteamericanos bases para atacar a Chile desde su propio territorio nacional. La Argentina, viendo cómo su histórico rival se trenzaba en un conflicto de mayores proporciones contra un país mucho más poderoso, comenzó a trabajar para su propio beneficio. La primera evidencia clara de este apoyo se dio cuando Estanislao Ceballos, diplomático argentino, se comprometía a apoyar a los Estados Unidos en caso de que se desatase una guerra. John Pitkin, representante del gobierno estadounidense en Buenos Aires, daba las noticias de estos ofrecimientos a su gobierno en Washington. Lo cierto es que Ceballos habló de una suerte de apoyo moral y, entre comillas, todo tipo de ayudas, y en general, fue bastante vago. Sin embargo, mientras la crisis se agudizaba, las cosas comenzaron a cambiar. La Argentina comenzó a entregar datos de los armamentos chilenos a los estadounidenses, particularmente en lo que respecta a la armada, la cual sería en la eventual guerra el obstáculo más complejo. Hay autores que estiman que la ayuda argentina no solo se habría limitado a una suerte de espionaje, sino que habrían actuado activamente en alianza con los Estados Unidos. Luis Santiago Sanz, ex embajador argentino y autor del libro Caso Baltimore, presenta esta tesis, argumentando que el apoyo ofrecido por Argentina a los Estados Unidos en caso de guerra se habría materializado ocupando militarmente y por su propia cuenta las costas australes chilenas, mientras estos se mantuviesen ocupados en guerra contra los Estados Unidos. La idea argentina era llegar hasta el Pacífico mientras los chilenos careciesen de los medios para defenderse. Según el autor argentino, también se habría traducido en los esfuerzos diplomáticos por involucrar al Perú y Bolivia en la guerra, cosa que no habría sido demasiado difícil de conseguir toda vez que los recuerdos de la Guerra del Pacífico aún estaban frescos y los derrotados estaban sedientos de venganza. También se habían comprometido, al menos potencialmente, a permitir el paso a las fuerzas norteamericanas por tierra que desembarcarían en el Atlántico. Se dice potencialmente porque este ofrecimiento, particularmente el de permitir el paso de un ejército extranjero por suelo argentino, habría requerido la autorización del Congreso y durante este periodo las tratativas aún eran secretas. También se habían comprometido a apoyar a la flota de ocupación estadounidense con carbón y pertrechos que habrían partido desde Salta y Tucumán hacia el oeste. De que la guerra estaba cerca no son simples teorías. Por ejemplo, una división naval norteamericana fondeó en el puerto de La Plata lista para trasladarse por el estrecho de Magallanes hacia el Pacífico. La idea era que los estadounidenses atravesarían el estrecho de Magallanes al mismo tiempo que los argentinos atacasen el sur de Chile por tierra.
Finalmente la expedición norteamericana no levó anclas debido a la intervención eficaz del Brasil, país que tenía sus propios conflictos limítrofes con la Argentina y que argumentaba que se opondría a una guerra con Chile impulsado por Fraternidad Latinoamericana. Lo cierto es que probablemente la verdadera razón de esta intervención brasileña se debió a que temían que en caso de que Chile fuese derrotado perderían estos el contrapeso al oeste de su histórico rival argentino, además de que veían con malos ojos que los estadounidenses pusieran materialmente su pie en suelo suramericano. Por supuesto que la Argentina actuó desde el punto de vista de la conveniencia propia. Durante aquellos años mantenía disputas territoriales y relaciones hostiles con Chile, por lo que este apoyo potencial, además de estar respaldado por pruebas, tiene sentido. Entre países no existen las amistades y solo las conveniencias, por lo que personalmente no hablaría de una traición argentina puesto que durante aquellos años las relaciones entre ambos países vecinos lindaban entre malas a muy malas. Al final, ante el prospecto de una guerra contra un enemigo mucho más grande y poderoso, Chile tuvo que tomar la decisión de retroceder y realizar un compromiso, por lo que ofreció excusas y satisfacciones exigidas por los Estados Unidos. En febrero de 1892 la justicia chilena condenó a los responsables del homicidio en Riña de los 2 marinos estadounidenses muertos, además de otorgar, a título gratuito, compensaciones para los afectados en la golpiza del 16 de octubre del año anterior. Al final el presidente estadounidense se desistió de continuar con la hostilidad. Los autores que hablan del presidente estadounidense se refieren a él como un ciudadano altamente patriota, por lo que era esperable que su reacción fuese tan marcadamente amenazadora, sobre todo considerando que Chile había cometido errores garrafales para con el país norteamericano. Estos errores venían de la noción de que los Estados Unidos podrían ser poderosos en el papel, pero en la práctica habían sido humillados por un país pequeño como Chile en varias ocasiones en el pasado, siendo la más gravosa la expedición de la Esmeralda en 1885. Estados Unidos no permitió una tercera vez. Al final los juegos diplomáticos argentinos no rindieron ningún fruto más que exacerbar los ánimos y agravar la ya gran carrera armamentista entre Chile y Argentina. Si bien yo no hablaría de traición, el comportamiento del gobierno de Pellegrini en Argentina marcó un precedente histórico que fue saldado en 1892. Por ahora, hasta aquí llega el video. Muchas gracias por detenerse en este canal. Saludos cordiales.